Sí, habitualmente decimos que nos gusta muchísimo hacer notas en forma presencial aquí en este espacio. Cuando son dos las personas invitadas es doblemente satisfactorio. En este marco del mes de mayo, mes de la memoria, que venimos abordando a lo largo de cada jornada, y con la participación de la subsecretaria y canciller interina Valeria Zuccasi, el pasado 19 de mayo se llevó a cabo la presentación 50 años del Plan Cóndor, digitalización de documentos de los archivos de Cancillería sobre casos emblemáticos. Estamos hablando de 10 documentos históricos relativos a casos emblemáticos del Plan Cóndor a 50 años de su puesta en marcha, que ahora quedaron a disposición del público y con libre acceso digital como resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y los colectivos plancóndor.org y Sitios de Memoria Uruguay. Y justamente nos acompañan hoy dos integrantes del equipo de plancóndor.org, Mariana Rizzo y Rodrigo Barbano, a quien les agradecemos muchísimo que hayan venido. No es la primera vez que conversamos con cada uno por separado o con ambos juntos, pero esta es una ocasión especial. No sé quién quiere dar el puntapié inicial. Bueno, buen día. Es verdad, hemos estado juntos y por separado. Creo que tan temprano no. No, tan temprano no. Estamos mejorando en ese sentido. Bueno, buen día a la audiencia y gracias por tenernos en el programa, Álvaro. Bueno, buenos días y gracias por la invitación, Álvaro. Y sí, para nosotros fue un honor y una alegría poder colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de este año, que en noviembre se cumplen los 50 años de la fundación oficial, podríamos decir, del Plan Cóndor, del acta fundacional que se firmó con representantes de todos los países integrantes de esta coordinación represiva en Santiago de Chile. Y en el marco de esto es que le propusimos al Ministerio realizar la digitalización y la disposición para libre acceso de una selección de 10 documentos que ya habían sido seleccionados junto a otros en la investigación de la doctora Francesca Lesa para la realización de su investigación y la publicación de su libro. Y bueno, teníamos el conocimiento de que estaban allí, accesibles, con la buena disposición del archivo diplomático. Y si bien estos documentos en realidad son accesibles, o sea, las personas podían, los investigadores, consultarlos en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el impacto de que estén digitalizados y de libre acceso en la web genera una ampliación del público al que llega esta información, ¿no? Poder ver esos documentos tiene un impacto no solo académico, sino un impacto político muy fuerte. Y bueno, nosotros en esa línea es que hicimos esta propuesta de colaboración, que finalmente es lo que se presentó el lunes pasado. Voy a recordar una frase que tú decías, Mariana, en el marco de esta presentación, porque me parece que hace justamente a lo que tú estabas exponiendo. La digitalización de estos documentos no es solo una tarea técnica, es una apuesta política y ética por la participación, por la reflexión crítica y por la búsqueda persistente de justicia. Creo que eso es como el núcleo de todo esto, ¿no? Bueno, sí, por ahí le cedo también la palabra a Rodrigo, pero nosotros cuando hicimos la presentación de este trabajo, lo que queríamos hacer el énfasis, porque es importante, hay algunos niveles de acceso en algunos archivos, por supuesto, que se han podido recuperar, archivos de la represión, archivos, como en este caso, archivos civiles, ¿no? Que a veces estamos también dando lugar e importancia, porque la tienen, a la recuperación de archivos de inteligencia, de archivos militares, pero tenemos este importantísimo archivo civil de la participación civil en la dictadura, en este caso de Cancillería, que también es importante poner en valor y poner en conocimiento de la sociedad que existe y hacer que ese acceso sea aún más amplio. Nosotros entendemos que esto no es solo una tarea técnica, archivística o de manejo de escáneres o de experticia técnica. Por supuesto que se necesitan conocimientos técnicos profesionales, pero sobre todo tiene que ser una tarea de un compromiso ético y político con la memoria, con la verdad y también con la búsqueda de justicia. Bueno, por allí tienen un vasito de agua cada uno que Martina nos hizo llegar a nuestro pedido. Mariana quiere hacer de conductora del programa, pero voy a seguir siendo yo.
Porque, bueno, luego de esta presentación, ahí sí queríamos consultarte a ti, Rodrigo. Tú decías, bueno, es muy larga la presentación, pero programador especializado en portales web, digitalización y repositorios digitales militantes de software y cultura libre, y asesor parlamentario en tecnología y en derechos humanos. Me permito decirlo de todas maneras porque todo este trabajo tiene justamente ese expertise tuyo y muchos años de trabajo donde no está solo lo conceptual, político, sino que está también lo técnico. Fue cómo realizar este trabajo. Sí, bueno, recogiendo el guante que plantea Mariana, hay una finalidad política en todo esto, en poner a disposición de la ciudadanía en su más amplio sentido la información, los documentos, estos documentos que son muy significativos y relevantes, y sí se requieren, cuando uno tiene la definición política, luego se requiere ver cómo se solucionan los escollos técnicos, los escollos de conocimiento, de equipamiento, etcétera. Y realmente con el proyecto sitiosdememoria.uy, que iniciamos con Mariana en el año 2019, y con plancondor.org, que iniciamos con Mariana, otro equipo de personas, y coordinado por la doctora Francesca Leza, hemos ido recogiendo las buenas prácticas, qué hacer y qué no hacer en los contextos de archivos y de digitalización, y sobre todo de disponibilización de los contenidos, del cual esas dos web que te comentamos son un ejemplo, ¿no? En sitiosdememoria.uy tenemos alrededor de unos 4.000 documentos digitalizados entre ejemplares de prensa, documentos de las organizaciones sociales que resistieron la dictadura y denunciaron, desde afiches hasta cartas, etcétera. Y en Plan Cóndor también tenemos, en plancondor.org tenemos, además de estas cosas, también tenemos algunos archivos de organizaciones sociales, por ejemplo, de Clamor, ¿no? de Brasil, que ahora en estos días estaba Jair Krije, su coordinador, digamos. Y bueno, en estos años, desde el 2019 hasta ahora, hemos ido adquiriendo algunas competencias técnicas, algunas experiencias, que de hecho terminamos plasmando en un manual de buenos usos, que creo que fue la última vez que estuvimos contigo. Sí. Estábamos hablando de la presentación de este manual, que es un manual de unas 40 páginas, que no es demasiado extenso, y que en realidad está orientado a organizaciones sociales y a políticas públicas. Es decir, una entidad estatal, por ejemplo, o una organización social que quiera digitalizar su archivo y ponerlo a disposición, que entendemos que como parte del mismo proceso, cuáles serían las cosas que de mínima que debería necesitar, que a veces se piensa que se requieren equipamientos carísimos o experticias súper complejas, equipos muy grandes, y en realidad entendemos que se pueden hacer proyectos pilotos como este que hicimos, de 10 documentos, para poder ir escalando a un mayor volumen con poco equipamiento, con poca financiación y con pocos recursos humanos. Obviamente que si luego de hacer de esta iniciativa vos pretendés digitalizar todo un archivo, vas a tener que escalar en equipamiento, claro, y en personal. Pero al menos tuviste alguna experiencia como para saber dónde pueden estar los cuellos de botella, y para que eso no te pase con un proyecto mucho más grande. Recuerdo que la primera vez que conversamos tú y yo fue justamente a instancias de Francesca Leza, a propósito justamente del Plan Cóndor, y bueno, todo ese trabajo, y a partir de allí, bueno, hemos seguido conversando en otras instancias. Tú mencionabas además a Jair Krije, que estuvo aquí en Nada que Perder en estos días, y luego tuve la posibilidad de conversar con él, hacer una entrevista para el portal de la Asociación de la Prensa también. ¿Cuánto de todo esto que nos pasa en Uruguay no es de Uruguay, no es de toda la región, y nos involucra de una manera que cada vez queda más expuesto lo que ha sido el Plan Cóndor y las implicancias que ha tenido? En ese sentido, Mariana, todo esto que ha sucedido, esta presentación que hubo allí en la Cancillería, ¿es la primera vez que se tiene un vínculo de estas características con Cancillería de la República, más allá de los gobiernos? Bueno, sí, por lo pronto de los proyectos que nosotros integramos, sí.
Entiendo que hace, como lo decía Mariela Cornes, que es la funcionaria encargada del archivo de Cancillería, ellos hace 20 años al menos que han abierto el archivo, lo han organizado de forma de que estuviera disponible para consulta en Cancillería, pero desde el punto de vista de digitalizar y de ampliar el acceso, o sea que cualquiera desde su celular puede entrar tanto ahora a Cancillería como a plancondor.org o a sitiosdememoria.uy y leer y descargar estos documentos, estos 10 documentos, y esta fue una primera experiencia. Quería como un poco, Álvaro, también comentar esto que tú decís, que es bien interesante, ¿no? Como el impacto regional que tuvo el Plan Cóndor, la coordinación represiva del Plan Cóndor. A ver, que la coordinación represiva no empezó en el 75, es anterior, y también... Bueno, Cris, que justamente, claro. Perdona, decía el otro día en esa entrevista que le hacíamos en APU, que por lo general se cree que el Plan Cóndor nació en Chile, dice, y allí en realidad se lo bautizó, ¿no? Esto venía de antes, y involucra a los franceses en esto. Claro, bueno, hay una larga tradición de cómo los aprendizajes de la tortura en Argel, o sea, que después va a Brasil, la dictadura en Brasil que empieza en el 64, hay una trayectoria histórica, nada empieza de la nada, y nada termina de forma definitiva y después inauguramos otro universo diferente, ¿no? Claro. La historia tiene sus continuidades y quizás por eso es tan importante informarse sobre cómo funcionaron las coordinaciones represivas del Plan Cóndor, no solo por la importancia de visibilizar y de seguir aportando a la justicia, a la búsqueda de justicia de las víctimas de esta coordinación transnacional, que en concreto implicó que personas exiliadas o refugiadas en otros países fueran perseguidas por más allá de fronteras y de formas muchas veces clandestinas por la colaboración de las fuerzas represivas. Así pasó con los uruguayos en Argentina, o sea, el golpe de Estado en Uruguay fue en el 73, igual que en Chile, y muchas personas se refugiaron en Argentina, donde todavía había un gobierno democrático, autoritario pero democrático, y encontraron allí una trampa mortal, ¿no? Y bueno, y esa coordinación represiva también implicó cierta uniformización de los discursos, ¿no? Del enemigo interno, de la sedición, del comunismo internacional, ¿no? En el espíritu de la Guerra Fría y de la doctrina de la seguridad nacional. Y entender eso, o al menos poder seguir poniendo una lupa en eso, también nos puede ayudar a pensar qué pasa hoy con estos discursos que no solo en la región, sino con la globalización en todo el mundo, también empiezan a tener algunas líneas confluentes de definir enemigos, y a veces enemigos que terminan estando en un lugar de mucho riesgo, ¿no? El pensar distinto, el poder plantearse alternativas a lo que se propone como única forma de entender el mundo, muchas veces puede transformarse en un riesgo para las personas. Sí, el otro día cuando se dio la conferencia de madres y familiares previo a la marcha del 20 de mayo, como cada año, había allí una mujer paraguaya, víctima directa de lo que fue el Plan Cóndor, una de las tantas víctimas directas de lo que fue el Plan Cóndor, donde no conoció a su padre porque fue desaparecido en Argentina y porque no conoció a su madre, que murió durante su parto. Fue extraditada, y lo digo entre comillas, a Paraguay, subrepticiamente por parte de los militares integrantes del Plan Cóndor. Allí la madre muere y ella es asignada, y también lo pongo entre comillas, a una familia de militares, y se entera recién a los 20 años de su verdadera identidad. Esto no es algo que finalice con el tiempo, porque el dolor y todas las consecuencias que trae eso no finaliza, como tú decías. Bueno, no es que de un día para el otro esto se termina, eso se mantiene en el tiempo, y en tanto no se sepa la verdad, esto se renueva permanentemente, ¿no? Sí, totalmente. Para dar un ejemplo, nosotros el otro día cuando hacíamos la presentación en Cancillería, y también para nosotros mismos el impacto era muy grande cuando veíamos el documento en donde Cancillería debate los pros y los contras de entregar a la mujer, ¿no? Que se había refugiado en la embajada venezolana. Con ese lenguaje diplomático, lo que se estaba hablando era de la maestra Elena Quinteros, que tenía 31 años, que escapando de la tortura logra engañar a los militares para que la lleven a un contacto, que era un contacto ficticio, ingresa a los
jardines de la Embajada de Venezuela. Hoy ahí hay una policlínico del Casmo en pleno Boulevard Artigas, y estos militares de civil ingresan violentamente, agreden a funcionarios y a personal de la Embajada venezolana y vuelven a secuestrar y desaparecen hasta el día de hoy a la maestra Elena Quinteros. Eso implicó la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. Por eso ese documento tan extenso, que en realidad nosotros digitalizamos una parte de más de 1000 hojas de expediente que esa carpeta tiene, y realmente ver, ¿no?, de con qué frialdad se hablaba de los pros y los contras de entregar o no entregar, del impacto negativo sobre nuestro país que iba a tener, si se reconocía que esa mujer estaba capturada. Y como eso, la cancelación de pasaportes de Wilson Ferreira Aldunate, de Gutiérrez Ruiz, de Michelini, que para impedirle salir de Argentina, donde finalmente son asesinados Michelini y Gutiérrez Ruiz. Es realmente de un impacto muy grande poder ver los documentos, leerlos, y que además la sociedad pueda entender de qué manera eso sigue hoy interpelando a las sociedades, y donde además hoy por hoy hay un juicio abierto en Uruguay sobre el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Claro, sí. Sí, no, para complementar un poquito nada más, tú planteas como que son heridas abiertas, son cuestiones que se continúan. Por supuesto que hay deudas pendientes a nivel judicial. De hecho, hay causas abiertas específicamente del Plan Cóndor, creo que son 7 u 8 en distintos países, además de, por supuesto, las causas por los procesos dictatoriales de cada uno de los países, ¿no? Claro. En Uruguay hay decenas de causas, en Argentina, en Chile. Pero bueno, entendemos que hay deudas en ese sentido, en el sentido de la justicia, en el sentido, por supuesto, de la verdad, de la reparación, y también en el sentido del conocimiento, de la información de las cosas que pasaron. Nosotros tratamos de humildemente aportar como un granito en ese sentido, un granito de arena en el sentido de aportar conocimiento, de difundirlo y disponibilizar información, porque entendemos también que es una forma de combatir la impunidad y el silencio, ¿no? O sea, hacer más accesible el conocimiento de los hechos y de sus responsables y sus perpetradores, y que no quede restringido a veces a grupos más pequeños de investigadores o de personas que pueden acceder a los materiales físicos. Entendemos que también es una forma de combatir la impunidad y los crímenes que se siguen cometiendo hasta el día de hoy. Sí, eso del granito de arena es relativo, ¿no? Porque si se te mete en el ojo te molesta mucho. Y creo que eso es parte del trabajo que ustedes han estado haciendo, y ahora hablo, por ejemplo, de tu trabajo, Rodrigo, y yo digo, bueno, yo no sé si ustedes están de acuerdo. A mí me da la sensación de que hay algunas señales de que se quiere avanzar realmente en esta administración de otra manera. Hoy, el otro día compartíamos esta entrevista central con el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Charlábamos de estos temas, por ejemplo, que tú mencionabas. Hoy, por ejemplo, compartíamos con la audiencia que la ministra de Defensa informaba ayer que se está analizando la posibilidad de suspender el pago de jubilaciones a exmilitares requeridos por la justicia, algo que uno dice, ¿por qué no se hizo antes? La subsecretaria y ministra interina del Interior, Gabriela Valverde, informaba que se resolvió reabrir los archivos de la Dirección Nacional de Inteligencia e Información, y además decía una frase que no es menor ni inocente, que dice que el gobierno civil es quien define estas acciones y la policía la que tiene que implementar las órdenes, por las dudas que algún desprevenido no se dé cuenta de dónde está el verdadero poder. Y la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, también, allí está una colega, además, Alejandra Casablanca, dijo que en el programa de gobierno del Frente Amplio decimos que vamos a continuar con la búsqueda, a revisar las leyes reparatorias de las víctimas de la actuación ilegítima del Estado y a desarrollar una política nacional de memoria. Quiero decir, me parece que ese granito de arena se está transformando ya en una montañita que nos va involucrando a todos para decir, hasta los más desprevenidos, con esto algo tenemos que hacer, ¿no? Sí, en realidad a mí me parece que son buenas señales políticas esos planteos.
yo estaba en esa presentación, escuchaba y digamos, me parecieron... Eran todas mujeres, no te dejaban subir al... No, tampoco. Yo escuchaba atentamente y me parecieron muy positivos los anuncios. También una reflexión que me surge de lo que planteaban era... que refirieron a continuar la digitalización del archivo de la DNI, ¿no? De la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y que se había logrado digitalizar solo 1/3 en los periodos de gobierno del Frente Amplio. Entonces, y que se suspendió durante el periodo anterior. Y no hubo continuidad, como tantas otras cosas que no continuaron durante el periodo anterior. Entonces también es muy importante afinar capaz los procesos, los equipamientos, el personal asignado a ese tipo de tareas, porque en realidad las ventanas de oportunidad que a veces hay para este tipo de trabajos, de iniciativas, no es demasiado amplio. Son proyectos que te pueden llevar mucho tiempo, y si hay malas definiciones técnicas o malas definiciones de equipamiento personal o de procesamiento de los contenidos, a veces te puede llevar el triple de tiempo que no tenés. No solo porque vos necesitas dar respuestas de verdad y justicia ahora, sino porque pueden haber cambios políticos que uno espera que no sucedan, pero suceden. Claro. Y hay procesos que se terminan interrumpiendo en seco. Entonces, cuando vos tenés la posibilidad de definir políticamente hacia dónde caminar, en el sentido de la memoria, verdad y justicia, no solo tenés esa responsabilidad de tener esa definición política, sino tenés la responsabilidad de tomar buenas decisiones a nivel técnico y a nivel humano. Porque a veces te pueden terminar llevando mucho más tiempo del que tenés, digamos. No sé si fui claro en mi énfasis. Creo que quedó clarísimo por acá. Antes de finalizar, nos preguntan, bueno, ¿cómo se puede acceder a esa información, ¿no? Bueno, la información está en línea en la nota de Cancillería, ingresando a Cancillería, que subieron allí los documentos, se pueden ver. En plancóndor.org hay una colección de 50 años de Cóndor donde están estos documentos, y en Sitios de Memoria Uruguay, si uno entra a la web va a ver un lugar que dice Archivos Uruguay, y ahí está, entre otros archivos que hemos subido a lo largo de estos años, esta colección de 10 documentos digitalizados del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea que en cualquiera de las 3 plataformas pueden acceder a los documentos. Y también esto solo también para complementar a la audiencia, es muy importante, y nosotros lo hablábamos el otro día con la gente del archivo de Cancillería, que tanto un investigador académico, como era el caso de Francesca Lesa, que venía en ese momento de la Universidad de Oxford, pueda acceder a esos documentos, pero también un docente de historia de Rivera, un estudiante de Bella Unión, un profesor o un vecino de Cerro Largo. O sea que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a un archivo digitalizado para poderlo leer, para poderlo utilizar, también para fundamentar sus posiciones de manera documentada, porque versiones hay muchas, pero los documentos tienen la contundencia de la realidad. Y ojalá que Francesca Lesa pueda también volver al país en algún momento, donde recordemos, no lo ha podido hacer en los últimos años, ya no recuerdo cuántos, porque fue amenazada, ¿no? Claro. No le era posible, o por lo menos no le era seguro volver a nuestro país, ¿no? Sí, ella fue una de las tantas personas amenazadas por el Comando Barneix. Y bueno, la política de seguridad de las universidades en el Reino Unido le impidió volver a nuestro país. Pero de hecho está muy presente, como podemos verlo. Siempre ha estado muy presente. Mariana, Rodrigo, muchas gracias realmente por todo este trabajo, no solo por haber venido hoy aquí a compartirlo con la audiencia. La audiencia ha estado muy activa con respecto a este tema, así que bueno, seguiremos conversando. Bueno, gracias Álvaro, y bueno, te escuchamos todas las mañanas nosotros. Bueno, muchas gracias. A ver si mandan mensajito entonces. Bueno. Es otro precio. Bueno, gracias. Muchas gracias.